Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros estamos aquí, Señor. Somos tan pequeños, somos tan circunstanciales. Nuestra vida dura un soplo, Señor. Si fueran 20 o fueran 80 años, igual es un soplo, Padre Celestial. Pero, Señor, en este tiempo tan corto, tú diste la oportunidad para que nosotros escucháramos tu voz, te viéramos y te conociéramos. Y de alguna manera este corazón terco y malvado, cerrado, escuchó tu voz y permitió que tu luz se colara por una rendija y que hiciera la obra que está haciendo, Señor. Padre, que tu luz nos inunde, que tu amor del Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, transformando nuestra existencia, Señor. Que en primer lugar toda la obra del enemigo sea deshecha en nuestra vida por tu luz. En segundo lugar, toda la obra del enemigo en nuestra casa, que caiga por tierra, Señor, en los que amamos, Señor. Obra con poder, Padre Celestial. Envía tu luz y tu verdad sobre nuestra casa, Señor, sobre los que nos rodean, sobre las personas que conocemos en el trabajo, en el estudio, en la familia, Señor. Tócalos, tócalos. Así es como el Evangelio ha llegado 2000 años después hasta el día de hoy. No es con ejército ni con fuerza, es con tu Espíritu, Señor. Así que obra
abre los ojos espirituales para que podamos entender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, el gran desafío nuestro, estaba hablando con Estela ahorita antes de comenzar el culto, es poder entender la palabra de Dios como fue escrita. Y créame, no es difícil, porque precisamente Él vino para hablarnos como niños. Por eso dice la Escritura, a los que son como niños, ¿sí? No quiere decir que son tontos o ingenuos, sino que tienen la mente abierta para la verdad, para aprender la verdad y para reconocer la autoridad de quien la tiene. Eso es tener el corazón de niño. Cuando uno ya está creyéndose sabio, pues se la pasa es elucubrando y pensando y mirando todo con mala intención y siendo sospechoso y parece asiático, ¿no? Porque a todo el mundo lo mira como así, como ¿qué es lo que quieren? Y lo examina y lo escanea y revisa. Pero un niño, cuando reconoce quién tiene la verdad, el niño le cree a partir de ese momento. Por eso la responsabilidad de los papás ante los niños de mantener un carácter. Yo ayer estuve escuchando la enseñanza de escuela dominical y lo que muestra, lo que les están enseñando hoy a sus hijos en la escuela dominical, ojalá usted lo aprendiera, es a tener carácter, integridad delante de Dios, a no engañar a Dios. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, es más, empezando que nos engañamos a nosotros mismos porque no somos capaces de reconocer nuestra condición. Pero hay alguien a quien no podemos engañar, pero somos tan tontos que tratamos de engañarlo desde el principio. Imagínense a Adán y Eva tratándose de esconder del ángel que estaba ahí en el paraíso. ¿Y dónde estás tú? Y ellos escondidos, y se les nota y se sabe de la vergüenza porque están ahora cubiertos con hojas y están con toda esa cara de tragedia de lo que han hecho, con toda la culpabilidad, con toda la condenación del pecado. ¿Dónde estás tú? Y entonces el hombre escondiéndose. Pero fíjese, Dios va y lo busca. Y no solamente lo busca, le da la promesa al hombre: yo voy a enviar al que va a deshacer las obras de la serpiente, de Satanás. Él lo va a pisar en la cabeza, aunque va a sufrir porque lo va a picar en el calcañar. Pero no se preocupen, yo voy a enviar al Mesías, yo voy a enviar al Salvador desde el principio. Y tomó las cueros de los animales y les hizo vestido de piel y los cubrió. Esa palabra que utiliza cubrir con vestido de piel se llama propiciación en español. Los hizo propicios, los hizo aceptos, los vistió con esa vestidura para que ellos no tuvieran que sostener su propia vergüenza causada por el pecado en el que Satanás les hizo caer según su propia concupiscencia, o sea, según supo engañarlos, los atrajo con eso, los engañó y los hizo evitar la palabra de Dios. Bueno, para un judío es imposible creer que un hombre sea Dios. Es imposible, porque toda la vida, desde pequeñitos, pero no desde pequeñitos, desde el vientre, pero no desde el vientre. Usted sabe que hay memoria genética desde todos los ancestros. Han escuchado que Dios es espíritu, que Dios no tiene imagen. O sea, que no se puede hacer una figura de Dios porque Dios no es un ídolo. Entonces ellos no pueden fabricar una imagen de Dios, que ningún hombre es igual a Dios, que ningún hombre, inclusive cuando comienza la historia de Israel, ni siquiera tenían rey, sino que Dios, todos los pueblos tenían rey, y el pueblo de Israel se dirigía bajo la teocracia, o sea, era Dios el que reinaba sobre el pueblo de Israel. Y el hombre, como es tan hombre, el hombre como tiene ese corazón tan mezquino, en donde le es difícil seguir a Dios, entonces ellos dijeron: no queremos a Dios, danos un rey, pónganos un rey que nos gobierne, que nos dirija, que nos diga qué hacemos con nuestra vida. No importa
que coja nuestras hijas de concubinas, no importa que coja nuestro dinero para hacerse un palacio, no importa que coja nuestros hombres en la edad más fuerte para ser soldados de su ejército, no importa que nos quite los impuestos y que nos cobre, no importa. Pero nosotros queremos obedecer es a una figura humana, no a Dios. Y Dios dice, bueno, y bueno, usted ya sabe toda la historia, se ha leído el Antiguo Testamento, me toca hacerle spoiler del Antiguo Testamento, pero lea el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Dios escogió eso. Pero el pueblo de Dios sabía, no puede ser Dios. Y ojo, en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban y tenían visiones, una visión no es la verdad, no, usted sabe, una visión es como el sueño. Y uno en el sueño, uno después se acuerda del sueño y dice, y más raro, aunque yo sabía que era usted, yo no lo reconocía. ¿Se han dado cuenta que en el sueño le pasa eso? Y yo sabía que en el sueño yo sabía que usted era usted, pero por alguna razón yo no lo reconocía, yo no entendía. ¿Por qué? Porque es un sueño. Pero usted analiza que en el sueño su capacidad mental o es más alta o es menos según la circunstancia, pero usted sabe que no es verdad, que es un sueño. Bueno, las visiones se parecen a los sueños, que no son verdad, pero le está dando una idea de algo que Dios quiere revelar. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas tenían la visión de Dios, ¿qué veían? ¿Qué veían? Veían a un ser vestido de luz, con un vestido resplandeciente, con unos cabellos blancos que muestran la sabiduría, con unos ojos de fuego que saben que atraviesa todo y nada se queda escondido en su presencia, con un trono que es un trono majestuoso, al lado del cual están todos los seres espirituales, todos los ángeles, como dice la Biblia, los ejércitos celestiales, las potestades. Además hay otros seres especiales que están dedicados a reconocer, a adorar. La visión de Ezequías le estoy hablando. Y entonces todos los profetas quedaban asustados y empezaban a temblar y a llorar porque decían, nos vamos a morir. Porque no puede un hombre siendo tan limitado, tan pecador, tan imperfecto, con un corazón tan sucio, con unos labios tan horrorosos, poder presentarse delante de Dios. Y en muchas de las visiones Dios ordena preparar a la persona para recibir su palabra. Entonces Ezequías le dice, pónganle un carbón encendido para que la jeta se le hiera, para que no hable tonterías, y quítenle las vestiduras inmundas en el caso de Zacarías, y pónganle unas vestiduras dignas para presentarse delante de mí. Y se le acerca el ser divino, la deidad, y le pone la mano, o un enviado de la deidad, un intermediario, y le pone la mano, y no temas, tranquilo. Bueno, esa visión es muy popular en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, y ellos tenían una duda, porque ellos decían, pues claramente es la deidad, es Dios, porque es el trono celestial y es el ser ante el cual todos los seres vivientes le están dando la honra y el honor. Pero si Dios es espíritu, ¿por qué lo estamos viendo? Entonces decían los teólogos judíos del Antiguo Testamento, lo que pasa es que es una visión, no es Dios, sino que es una visión de Dios, porque si no, ¿cómo sería? ¿Sí? Si no, ¿cómo sabe que está? Pues podía haber como una luz grande y ellos veían realmente el rostro siempre. Cuando dice rostro de sol, ¿qué es rostro de sol? Pues póngase a ver el sol, a ver si puede ver el sol. Usted no resiste ver el sol. Inmediatamente los ojos, y si se queda viendo, se vuelve ciego, ¿no? Eso significa el rostro de sol, una pureza, una luz, una verdad tan avasallante que la persona no puede sostener la mirada y tiene que bajar los ojos. Bueno, en el Antiguo Testamento, bien, pero resulta que en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el discípulo más cercano, ¿usted sabe quién es el discípulo más cercano? El que le conoce a usted todos sus cuentos, el compinche,
el compadre. En eso consiste la amistad, ¿no? En que uno puede abrir su corazón y derramar su corazón con alguien y sabe que esa persona lo conoce en profundidad y tiene la lealtad de que aunque lo conoce, pues lo sigue amando. Cuando usted lee la historia de Grecia, Alejandro Magno tenía 4 amigos que eran sus compinches, sus compadres, y los compadres sabían que Alejandro era uno de ellos porque crecieron con él, se educaron con él. Aristóteles es el que le enseña a Alejandro Magno, el profesor de Alejandro Magno, y los crió a todos, y todos se peleaban y sabían sus debilidades y todo, sabían las debilidades de Alejandro. Cuando Alejandro llegó a Babilonia, a Susa, entonces él se da cuenta que para dominar a los babilonios, ese es el corazón del hombre. Para dominar a los babilonios, él tenía que hacerse pasar por Dios. Alejandro, que era un hombre, entonces se dio cuenta que tenía que asumir una actitud de Dios, que él no podía dirigirse a la gente normalmente. Orlando, ¿cómo estás? Elizabeth, ¿qué más, compa? No, sino que tenía que parecer un ser angelical. Y todos los que lo rodeaban no podían alzar el rostro delante de él y tenían que irse de espaldas haciendo genuflexiones. Y entonces Alejandro llama a los amigos y les dice: bueno, les tocó arrodillarse ante mí. ¿Saben qué dicen los amigos? Viejo Alejandro, hemos hecho pipí los dos juntos en el mismo árbol, viejo. Si hemos estado en todas las batallas, usted sangra como nosotros y casi lo matan en Gaugamela, si a usted le hicieron y ellos saben. Entonces ellos le dicen a Alejandro: no, señor, nosotros no nos vamos a arrodillar. Y Alejandro tiene que inclusive matar al hijo de Aristóteles que lo seguía, que le llevaba la historia, para hacer que todos le arrodillen. Pero los amigos no se arrodillaron. ¿Por qué? Porque saben que es un hombre, porque saben que es como uno de ellos. Bueno, imagínense, Juan es el discípulo amado que estuvo con Jesús más cerca. Juan es el que estuvo ahí pegado. Y cuando Juan comienza a escribir el Apocalipsis, empieza a describirlo. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Leamos desde el 5. Dice en Apocalipsis 1:5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Versículo 13: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido y refulgente como en un horno, su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol, cual resplandeciente. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de la... ¿Se da cuenta Juan, el mejor amigo de Jesús, el discípulo amado, cómo lo está viendo en la visión del Apocalipsis? Mire, los testigos de Jehová, para poder rebajar esta presencia de Jesús como Dios, colocan ahí, ¿alguien tiene la Biblia de los testigos de Jehová? Para no decir que estoy diciendo mentiras. La traducción para el Nuevo Mundo, busque en Google. Traducción para el Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice Jehová, yo soy el alfa y la omega, dice Jehová Dios, aquel que es
y que era y que viene el Todopoderoso. Muy bien. Pero en el original, en los manuscritos griegos, en ninguno de los manuscritos dice Jehová. Pero ellos lo insertan, ellos lo colocan. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que del que está hablando es de Dios absoluto, del todo. Todas estas descripciones, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice en Isaías: a otro no daré mi gloria, a otro no daré mi honra, porque no hay otro fuera de mí, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Como los testigos saben eso, entonces por eso ellos introducen el nombre de Jehová, que no existe, y lo ponen ahí. Pero me contaba Germán, el testigo de Jehová que le predicamos, que él les decía después, pero ahí dice, otra vez el versículo, Sergio, perdón, es que me gusta jugar con las versiones. Yo soy el alfa y la omega, dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Jehová, el Padre, les decía a mi amigo testigo de Jehová que se convirtió, ¿es el que va a venir? ¿O quién es el que va a venir? ¿Quién es el que va a venir? Todo el tiempo en las escrituras, ¿quién es el que va a venir? Dios no puede venir a este mundo porque ni el cielo de los cielos lo puede contener. Dios es absoluto. Eso es lo que yo les digo que le falta a los teólogos entender. ¿Quién es Dios? Los teólogos dicen, si nosotros decimos que el universo es limitado, que el universo es finito, como lo ha comprobado la ciencia, pero si lo decimos tenemos un problema. ¿Qué hay fuera del infinito? ¿Qué hay por encima del infinito? ¿Qué hay por encima de los cielos? Sí, sabemos las galaxias más lejanas. El hombre ni siquiera nunca va a poder averiguar qué hay más allá. ¿Saben por qué? Porque el universo está en expansión y se expande más rápido que lo que el hombre podría viajar. Entonces cada vez, ¿no ha visto una película de Woody Allen que le dice, vaya a la iglesia a aprender, hijo? ¿Y para qué? Si ayer me dijeron que el universo está creciendo tanto que nunca lo voy a conocer, entonces ¿para qué voy a aprender si nunca voy a saber todo? ¿Sí? Le dice la mamá, pues en todo caso va. Así discuten las mamás. Bueno, si el universo es finito, ¿qué hay fuera del universo? Se preguntan los filósofos. Y si el universo es infinito, es imposible, porque tiene que haber algo más grande que él, o quien ordena todas las cosas. Y esa es la teoría de Einstein, que dice, hay un campo, hay algo que sostiene, hay una ley, hay una palabra, hay un mandamiento que sostiene todas las cosas en este universo. Y fíjese cómo es este universo, lleno de materia, o sea, millones y millones de estrellas más grandes que este planeta. Pero hasta donde el hombre ha podido averiguar, solamente en este planeta hay vida. Dice la gente, no, pues la vida que conocemos, pues ni siquiera conocemos toda la vida de este planeta. Ahí están los biólogos, hasta hace poquito clasificaron el reino protisto. Usted que es viejillo como yo, ni siquiera sabe que hay ese reino. Hay reino vegetal, animal, mineral y reino protisto. Es un reino de las gelatinas que viven. Ni siquiera el hombre conoce la vida de este universo. Ni siquiera hay formas que el hombre ni siquiera puede relacionarse y piensa que puede. Vamos a buscar a ver dónde. Lo que se siente el hombre es muy solo en este universo. Pero este universo que conoce no quiere ni amarlo, no quiere apreciarlo y no quiere cuidarlo. El que conoce, ni siquiera en su casa lo hace. Porque el hombre tiene un paro cardíaco mental que no entiende las cosas. Bueno, estamos hablando del Apocalipsis. Este que ven Juan es las visiones que Dios ha revelado a los profetas en el Antiguo Testamento. Y en medio de esas revelaciones, dice en Apocalipsis capítulo 4, que fue el que vimos la vez pasada, ese ser que está en el trono.
Dice, y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, arcoíris, 24 ancianos que botan sus coronas delante de él, tronos y relámpagos que son los 7 espíritus de Dios, reconociendo su majestad, el trono con los seres vivientes llenos de ojos que le dan alabanza y que le reconocen. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que. Y de nuevo, el que ha de venir. Y dicen los teólogos que los discípulos jamás reconocieron a Jesús como Dios. Pero lo están leyendo. Lo que está escrito, tan bueno que fue Pilatos el que dijo eso. Oiga, lo que está escrito, está escrito. No es que Jesús ocupa un lugarcito en los tronos que están delante de Dios. No, señor, eso es teología de los mormones. Lo que está diciendo la Escritura es que el trono es para el Hijo, porque Dios, que es absoluto, no necesita trono. Él mismo es suficiente por sí mismo. En Él vivimos y somos y nos movemos. En Dios, Él creó en Él el cielo de los cielos, que es el trono, es el lugar para el Hijo, y creó el universo. La pregunta es, ¿por qué creó el universo? ¿Por qué no creó de una vez el trono de los cielos para que el Hijo reine si es lo que el Padre quiere darlo? Bueno, yo espero que hoy podamos entenderlo. Estamos en Apocalipsis. Lo primero que estaba mostrándole es que el que está sentado en el trono es ¿quién? Jesús. Y lo reconocen y lo alaban y lo exaltan, el que era, el que es y el que viene, ¿sí? Dice, versículo 11, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los judíos sabían ciertísimamente, el creador es ¿quién? Dios. Pero Pablo, que es un judío, miren lo que escribe, Colosenses capítulo 1. Es que nosotros, como hoy en día ya tenemos la imagen de la religión de que Jesús es, no sabemos qué es, pero sabemos que es algo especial, pero ni siquiera lo entendemos. Para los judíos escuchar que Jesús es Dios que se hizo hombre, eso es el escándalo. Por eso lo mataron. Dice, porque tú siendo hombre, ¿qué? Te haces Dios. Porque tú dices que Dios es tu Padre haciéndote igual a Dios. Por eso te matamos. Y Jesús es tan fregado que les dice, a ver, ¿por cuál mala obra que haya hecho delante de ustedes me van a matar? ¿Usted se imagina esa integridad de Jesús? Y ojo, Jesús lo sacó. Ay no, porque tú nunca te pusiste de mal genio. No, señor, ¿se acuerdan en la entrada triunfal a Jerusalén que cogió, hizo un látigo y lo sacó? Y ellos se quedaron y después le preguntan, ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Y él dice, pues no les contesto, pero sí les contesta, yo soy el hijo, yo soy el heredero, yo soy el hijo del rey que le preparó bodas y ustedes me despreciaron. ¿Por qué lo despreciaron? La clave está en Apocalipsis, pero estamos leyendo Colosenses. Dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si usted lee casi siempre las notas evangelísticas de los apóstoles, tienen el mismo mensaje. En primer lugar, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que el reino es de Él y que para poder ser aceptados nos tuvo que lavar con su propia sangre. Ese es el evangelio. Y cualquiera persona puede ser un ángel del Señor o yo mismo, si les predico un evangelio diferente, soy un pobre maldito, soy anatema, si yo predico un evangelio diferente estoy perdido. Eso lo dice Pablo
¿Y saben de quién lo dice? Hablando de Pedro, de Bernabé y de Jacobo, que querían obligar a la gente a judaizar en el libro de Gálatas. La piedra central, el punto de nuestra fe. Miren, nosotros podíamos ser un grupo de gente linda que aprende a ayudar a los ancianos cosiendo carpeticas de crepé y vendiéndolas en el Transmilenio. Y eso sería lindo. O podíamos defender a los koalas, o podíamos tener una organización de Greenpeace y cuidar a los pandas, y yo no sé qué tantas cosas lindas podíamos hacer, ir a recoger basura a los lotes que están cochinos, o buscar a los mendigos en la calle y celebrarles el cumpleaños, o no sé, o comprar carpas y regalárselas a los homeless, a los habitantes de la calle para que no tengan tanto frío. Muy lindo. Pero eso no nos mandó a hacer el Señor, porque lo que la gente necesita no es un pan, ni siquiera aprender a hacerlo. Lo que la gente necesita es la vida en el Espíritu, y solamente la iglesia puede dársela, y la vida solamente está por medio de creer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso la iglesia no se puede perder, ¿sí? Nosotros la pasamos tan rico, los jóvenes la pasan genial, los mayores de 25, los cuchachos se divierten, los menores de 25 desde los 15 pasan un tiempo extraordinario, los adolescentes tienen el entrenamiento de medios audiovisuales y la pasan bomba y aprenden mucho, los de la alabanza disfrutan desarrollando todas sus habilidades musicales y cantando, los sugieres celebran el cumpleaños y ayudan a que tenga una necesidad y están pendientes. Sí, pero si nosotros sacamos a Jesús, el mensaje de Jesús, el mensaje de Cristo de la iglesia, entonces esta ya no es una iglesia cristiana, aunque nos digamos cristiana. Dice la Biblia en Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Por qué para los judíos era difícil aceptar que un hombre fuera Dios? Para los griegos eso era normal, para los babilonios eso era normal. Por eso Alejandro Magno quiere hacerse pasar por Dios, porque el hombre quiere adorar lo que sea, menos a Dios. El hombre quiere adorarlo. ¿Y por qué se levantó temprano? Porque hoy supe que ahí están vendiendo las boletas del partido de fútbol y es que temprano que hay que comprarlas. Madrugo, hago fila, me gasto mi plata, me compro la camiseta, voy a que me apuñalen en las gradas. Si es de Millonarios y de Santa Fe, el partido es peor, cómprese un seguro de vida, pero no importa, porque yo por mi camiseta del alma doy ¿qué? Y por mis hijos doy qué, y por el dinero doy qué, y por la salud doy qué, y por la política doy qué, y por Dios, no, por Dios no, por Dios no. Y lo único por lo que vale la pena existir y vivir es precisamente por eso, por Dios. Pero fíjense cómo es Dios. Porque Dios conoce el corazón del hombre. Y si Dios llega con luz flamigia, con poder, con voz de trueno, todos se arrodillan, no por amor, no por voluntad propia, sino por miedo, porque el hombre le teme al hombre. El hombre le teme a Satanás, el hombre le teme a los demonios, pero a Dios ni siquiera lo quiere tener en cuenta. Cuando digo, le están haciendo brujería, se mueren del susto. Ya sabe usted qué iba a decir. Ay, sí, y, el brujo. Ay, hermano, no conoce usted en quién ha creído. No cree en Jesús, no cree en Él. Sí, habla de Él, dice de Él, aparenta de Él, se reúne en una congregación, canta canciones pero ¿sabe qué? No cree, porque tiene temor. El perfecto amor echa fuera el temor, donde el que ha conocido a Dios no tiene ¿qué? Temor. ¿Y qué hace Satanás?
¿Qué es lo que Satanás obra en su vida? ¿Cómo lo enredo? ¿Cómo hago para que se vuelva inútil? ¿Cómo lo logro que esta persona no haga el propósito de Dios en su vida? Que no se convierta en sacerdocio real de Jesús. Imagínense, sacerdocio real. ¿Cómo hago para neutralizarlo? Pues le busco el lado flaco, lo enredo, le hago que me crea, le digo que es mejor. Después de que cae, ya le digo: mire, cochino inmundo, usted no se puede acercar a Dios, no vuelva sino hasta cuando ya esté más levantado. Y nosotros le creemos la misma trampa. No es que Satanás sea muy sabio, es que nosotros somos muy tontos y volvemos a caer en la misma trampa. Desde el principio, Dios no quiere que usted sea feliz, ni que disfrute, ni que tenga lo bueno. Y esa es la religión. ¿Quiere ser piadoso? Arrodíllese sobre granos de maíz. ¿Quiere ser piadoso? Póngase cilicios. ¿Vio la película del Código Da Vinci? El blanquito ese albino es un fanático religioso. Y entonces, para ser justo delante de Dios, se pone a sufrir y se pone los cilicios, que son unos garfios que todavía hoy utilizan la gente del Opus Dei. Porque hay que hacer sufrir, ¿qué? La carne, porque la carne es contra Dios. No, Señor, Dios creó al hombre con carne. Lo que es contra Dios es que el hombre olvide a Dios y deje de adorarlo como a Dios y deje el lugar de Dios y empiece a buscar la muerte como el fin de su vida. Empiece a buscar las cosas del enemigo. Entonces, bueno, estamos viendo en Filipenses que todo fue creado, dice versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? Ahí lo está diciendo Pablo, en Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él no es un ángel, Él no es un hombre, Él no es uno más que está sentado en una de las sillitas que le quitó al diablo, sino que Él es el verbo de Dios. Pero ¿por qué todo este cuento del trono? Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 5. Y yo espero que lo entendamos hoy, es demasiado hermoso. Yo le decía a Rocío ayer, este es el capítulo que más me gusta de la Biblia. Este es el capítulo favorito mío. Dice: y vi en la mano, el gran problema es porque aparece alguien en el trono. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces lo que dicen los teólogos es: ¿sabe qué? El que está sentado en el trono es otro. Pero ya lo vio el capítulo 4, que es ¿quién? El que era, el que es y el que ha de venir, el que hizo las cosas, como ha hablado de Jesús. El que está sentado en el trono de Jesús. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, es que realmente es un rollo, ¿no? Antes se escribiera en rollos, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Cuando el emperador escribía una carta, o en las cartas oficiales antes, se ponía un sello de lacre con el anillo del rey. Y ese sello decía que solamente el que era el destinatario podía abrirlo. Si no, el que se atreviera a violar la correspondencia privada tenía un castigo de muerte. Era un delito. Oiga, todavía, ¿no? Todavía abrirle y stalkearle el celular a alguien es un delito grave, porque está violando algo que es muy importante. ¿Qué? La privacidad. Y no tiene derecho. Entonces, cuando empiezan a buscar para quién fue dirigido el libro, porque si el libro está sellado, solamente uno puede ser el destinatario. Y el libro, que tiene 7 sellos, no es que tiene todos los 7 sellos en el borde, yo lo expliqué una vez. No es que tenga todos los sellos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que no. En los rollos que escribía el emperador, por ejemplo, decía:
este pedacito está escrito para Yamile. Entonces solamente Yamile podía romper ese sello y leer el pedacito. Y cuando llegaba hasta donde le tocaba, había otro sello. Y ahí decía, este otro sello es para don Orlando. Entonces yo tenía que ya lo que leyó Yamile, como no había papel y no había email, don Orlando. Entonces don Orlando, fíjese, don Orlando podía conocer lo que era para Yamile, pero Yamile no podía conocer lo que era para don Orlando, porque la dignidad de don Orlando era mayor, o era más secreto lo que tenía que saber don Orlando. Rompía el segundo sello, don Orlando leía hasta donde estuviera el siguiente sello, de ahí no podía romperlo, moría si leía lo que no le tocaba. Y cada persona, según la dignidad, iba descubriendo el rollo de cuál era la voluntad del emperador, del rey, del jefe, del que mandaba. Bueno, aquí hay un libro, un rollo que tiene 7 sellos. Quiere decir que el mensaje que está ahí es muy importante, muy importante. Y dice que el ángel empieza a pregonar, ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién tiene la palabra digno en la Biblia es muy bonita? Porque la dignidad no es algo que se tiene, la dignidad es algo que se gana. Dios no es digno, ¿por qué? Porque Dios ya es glorioso, Él es. Él no se gana nada, Él es el creador, Él es el ser supremo, Él es la fuerza vital en la cual todo existe y por lo cual todo se mueve. Y uno siempre piensa, a mí me encantaría saber qué piensa Dios. ¿No ha preguntado usted eso alguna vez? Y la gente le decía al otro, oiga, dígale, pregúntele al Señor, ¿qué piensa Él? Y me gustaría saber, si Dios me dijera, si Dios me revelara, no sea mentiroso, porque Dios ya reveló y a usted no le interesa lo que está escrito, por eso no lee la Biblia. Yo le conté, ¿no? Una vez un hombre dijo, es que yo he leído muchas veces la Biblia, y quería pastorear allá en Bucaramanga. Yo he leído muchas veces la Biblia, y entonces le pregunté, ¿cuánto es muchas veces? Digo, no, pues, no. Dígame de cabo a rabo, de tapa a tapa, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? Como 3. Como 3 es que de pronto solamente una, y eso. Como 3 es que le da pena decir una, muchas veces, ya dijo muchas veces, entonces tiene que decir más de 2 porque 2 no es muchas, y entonces como 3, pero 3 no se las ha leído. Claro, hay que saber cómo está hablando la gente. Y entonces, como 3, ¿quién va a entender? Como 3 nadie entiende. Pero hay algo particular con la palabra de Dios. Aunque usted no la haya leído, el día que la palabra que alguien le predica atraviesa la oscuridad de su corazón, en ese momento llega la vida. Y cuando llega la vida, ¿sabe qué? Nada vuelve a ser igual. Eso queda ahí, en el corazón que encuentra el buen terreno, donde la semilla logra fructificar y brotarse raíz y logra salir y encuentra los medios y las piedras y los espinos no le quitan la vida y los afanes de este mundo no logran hacerle olvidar el propósito. Imagínese, ¿desde cuántos años te conozco, Rocío? ¿6? ¿5? ¿10? Ahí están las fotos, ¿no? Pero sigue aquí. A pesar de la universidad, de las dificultades, de la familia, todo, aquí sigue. Germán, ¿cuánto hace? ¿Cuántos que conoces del Señor? Sí. 22 años. Y con las luchas, con las pruebas, con arriba y abajo, más abajo que arriba, aquí está. ¿Por qué? Porque creyó. Y fuera de eso, creyó en la palabra dada por un hombre, por el hijo de un carpintero, hace 2000 años. Es que ¿quién vive hoy en día por las palabras de Alejandro Magno? Nadie. ¿Dónde está la iglesia alejandrina? Bueno, de Alejandro Magno, ¿dónde está? ¿Quién se la pasa escudriñando las palabras?
Ojo, Alejandro o Gengis Khan tan importantes. ¿Dónde están las palabras de Gengis Khan? ¿Dónde están las palabras de Alejandro? ¿Dónde está la obra de Alejandro hoy en día en nuestra vida? ¿Quién le habla a Alejandro Magno como si estuviera vivo? ¿Entiende que esto para el mundo es una locura? Que nosotros le estamos cantando al Señor Jesús porque sabemos que resucitó y que vive y que recibe nuestra alabanza. ¿No le parece impresionante? Yo estaba pensando que estábamos en la alabanza, ¿qué tal que le cantáramos a Alejandro Magno? Alejandro Magno, tú eres tan lindo, toma mi vida, te pertenece, yo te seré fiel porque tu amor me transformó. Alejandro, si quiero ser uno de tus diadocos. Suena absurdo, ¿no? Una vez me enteré que yo a Arroyo le cantaba las canciones de alabanza a José de Jesús Miranda, ese que se murió de cáncer, que decía que él era Jesucristo hombre. Imagínese cantándole oh Dios, y el tipo sentado ahí, oh Dios grande, majestuoso, Padre lindo, Padre te amamos. Ahí, esto es el acordeón, ¿no? Y uno dice, oiga, Joé, tan imbécil, tan tonto, tan bruto, y ahí su Dios se le murió de cáncer. Bueno, pues nuestro Dios también se murió, pero resucitó. Eso fue lo que vieron los discípulos, eso fue lo que experimentaron. Después de verlo muerto, morir de muerte física, sufriendo en la cruz, agobiado, asaltado, enterrado a la carrera, y después con ellos diciendo, ay, no creen, tóquenme, denme algo de beber, traigan un pescado. 40 días con pruebas indubitables se le apareció. Pues claro que ahora sí tiene sentido decir, oh Señor, tú venciste, toma mi vida y grande eres. Ahora sí, porque ya no es un hombre, ya no es una filosofía, ya no es un cuento que nos estimula a ser mejores, ahora es la persona de Cristo. Dice ahí en Apocalipsis que y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Quién es digno de abrir el libro? ¿Quién? ¿Quién en el cielo? ¿Alguno de los ángeles? ¿Alguno de los ángeles es digno de abrir el libro? ¿Por qué no? Mire conmigo Job capítulo 4. Ninguno es digno de abrir el libro, no hay quien, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay digno, no hay bueno, ni aún uno. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, Dios. Ni siquiera en el original dice ¿por qué me llamas bueno? Dice, oye, bueno es Dios. O sea, ¿tú crees que yo soy bueno? O sea, ¿tú crees que yo soy Dios? ¿O me estás llamando bueno como tú? Porque el joven era bueno. Job capítulo 4, versículo 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, nosotros, cuyos cimientos están en el polvo. Si ni siquiera Dios puede confiar en los ángeles, por eso no había en el cielo ninguno que digno, ni el ángel de Jehová, ni el arcángel. No, pero el arcángel Gabriel, ese sí es más santo que el ángel de Jehová. No, tampoco podía. Ni el ángel Miguel, bueno, menos Luciel. Ya había Luciel, que era perfecto en su creación. No, tampoco. Si notó necedad en sus ángeles y en los hombres, cuanto más, teniendo este corazón. Entonces, ¿quién es digno de abrir el libro? No había ninguno, ni en el cielo, o sea que Jesús no viene del cielo, ni en la tierra, o sea que Jesús no viene de la tierra, ni debajo de la tierra, o sea que Jesús no es un ser espiritual creado. ¿Quién es entonces Jesús? Y Juan, que es el mismo autor del Apocalipsis, lo declara en su evangelio. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice el ángel de Apocalipsis, está preguntando, ¿quién? ¿Quién es digno?
¿Y qué pasó con Juan? Dice, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, como en un sueño. ¿Se da cuenta que Juan está relatando la visión como en un sueño? Oiga, Juan, se le olvidó en el sueño que él había vivido 3 años con el que era digno de abrir el libro. Es que es muy difícil. Imagínese usted la persona con lo que ha vivido en la vida y todo, y con tu hermano, y entonces no, tu hermano es el Mesías, y entonces ya se rió, ¿qué tal? ¿Sí? Su pareja es el Mesías, Willy es el Mesías, tan buena gente que es Willy, pero no alcanza, no da, no es digno. Pero Jesús dice ahí, versículo, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, deje de chillar, no llores. Claro, es que no hay esperanza. Si no se conoce lo que está escrito en la voluntad del rey, ¿cómo se va a ejecutar la voluntad del rey? El rollo está escrito es para que se ejecute la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que aparezca la simiente que puede aplastar la cabeza de Satanás desde el principio. Que aparezca el arca de la salvación donde todos los que estén adentro sean salvos, como en el caso de Noé, desde el principio. Que haya una sangre que pueda pagar por el pecado, como le dijo a Noé, desde el principio. Que haya alguien que pueda sustituir al hijo que tiene que morir en el monte Moriah por parte de su padre Abraham, pero se necesita que alguien ocupe ese lugar, y aparece un carnero de la expiación como en el principio. Que venga la simiente que va a deshacer las puertas del enemigo, como le dijo a Sara desde el principio. Que venga el lugar donde se puede recostar la cabeza y donde los ángeles suben y bajan, porque Él es casa de Dios, como le dijo a Jacob desde el principio. Y podíamos terminar el tiempo que nos falta y no acabaríamos. Desde el principio está prometido. ¿Quién es el que es digno? Dice el ángel. He aquí, ¿quién? El león de la tribu de Judá. Ustedes saben por qué el león es el rey de la selva. No porque sea el más fuerte, no porque sea el más monumental, sino porque tiene el señorío. Es impresionante. Usted no ha visto cómo en los gallos, el gallo que dirige, los que viven en el campo, viven en el campo un poquito para que aprenda a vivir mejor. ¿Ha visto usted el gallo que manda en el gallinero? Es raro, porque como venció, aprende a andar como gallo. Por eso dicen, uy, parece un gallito, porque el gallo que manda, pero es que él no sé, y las gallinas le hacen pa, 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 y la gallina rápido viene, kibo, y eso, y los otros gallos quietos todos. Pues el león tiene esa actitud en la selva. El león tiene la majestad, y el león, y fuera de eso, cuando ya es el león que ganó el macho alfa, ese león ya no hace nada, ese león se queda acostado. Y las hembras y los leones jóvenes van y cazan y le traen a las presas, y él y él come, y después de que él se sacia, ahora coman ustedes. Bueno, pues cuando no había nadie digno, están desesperanzados, dice el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y Juan, que es judío, se acuerda de lo que está hablando el ángel cuando se habló del león de la tribu de Judá. Como en el principio, ojo, Jesús no es un ser común y corriente, señores teólogos. Nunca leyeron la Biblia, pero sí leyeron en entre líneas para darse cuenta. Oiga, si uno no puede con lo evidente, ¿qué va a hacer con lo? ¿Sí? No aprendió a leer bien y escribe los WhatsApp con puros emoticones y escribe qué con K y quiere ser escritor. No, tiene que estudiar. Pero mire, ellos quieren saber las profundidades de Satanás, como dice la Biblia, pero no han visto la superficie, porque esto es para los que son ¿qué? Como niños. No es difícil.
porque está escrito, a pesar de lo importante que es. Mire conmigo Génesis capítulo 49, el león de la tribu de Judá. Génesis 49, está Jacob a punto de morir y Jacob está dando la bendición sobre los hijos. Y en medio de la bendición está declarando las palabras proféticas. Y dice en el versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Saben qué? Todos tienen que postrarse ante él. ¿Se acuerdan en el cielo los 24 ancianos? Los 24 ancianos simbolizan las 12 tribus de Israel, el Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles, el Nuevo Testamento. Obvio, ahí no va a estar Judas. Pero eso simbolizan esos 24 tronos. ¿Qué? Que los que Dios determinó para servirle y fueron fieles van a estar con él. Y entonces dice ahí, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, en la cabeza de tus enemigos. ¿Se acuerda que él aplastará la cabeza de Satanás? Y dice, yo vi a Satanás caer como un rayo. Para esto apareció el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para deshacer al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él vino a deshacer. ¿Desde cuándo está prometido? Desde Génesis 48, si estamos hablando aquí de Jacob, esto puede ser el año 1800 o 1600 antes de Cristo. Pero miren el cumplimiento. Dice después, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Cuando dice cachorro, usted se imagina un gatito de peluche. No, cachorro es un león en todo el vigor de su fuerza. Entonces es rápido, corre, mejor dicho, tiene toda se ha ganado toda la potestad. Dice ahí, cachorro de león. Y después dice, se encorvó, se echó como león viejo, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Alguna gente dice, pero ¿por qué tarda el Señor? ¿Pero por qué espera tanto? Dice, tranquilo, Él está como un león viejo echado, porque ya derrotó al enemigo. Lo derrotó como cachorro de león. Ahora como león viejo está esperando que se den hasta que todas las cosas sean puestas debajo de sus pies. Usted no se preocupe. ¿Está asustado con el devenir de los tiempos? Entonces no ha leído la Biblia, porque la Biblia dice que a la iglesia nunca el enemigo podrá vencerla. No a la iglesia de Jesucristo. Se pueden levantar, pueden conspirar, pueden cambiar el orden mundial, pueden cambiar el sistema monetario, pueden cambiar las modas, insertar en la gente pensamientos, hacer que las madres aborrezcan a los bebés en el vientre, pueden hacer toda una reingeniería social para tratar de llamar a lo malo bueno. Pero ¿saben qué? La iglesia ha permanecido. Usted es un testimonio del poder de Dios. Toda la lucha que ha sufrido la iglesia cristiana contra sí misma, en primer lugar, el peor enemigo de la iglesia es la iglesia apóstata, la iglesia falsa, la iglesia que persigue a los hermanos. Aún dentro de las comunidades pequeñas, si un hermano persigue a otro hermano, es Caín, es hijo del maligno, hermano. ¿Usted no entiende la responsabilidad que tiene por usted? Si usted persigue a su propio espíritu, mejor me quedo durmiendo, me da pereza, no quiero, yo dejo a Dios en segundo plano, tan lindo Dios, pero tan superficial. Entonces usted está siendo su peor enemigo, el diablo no tiene ni siquiera que hacer nada. Y con su familia lo mismo, y con su pareja, pero oiga, ¿qué es mejor, el amor o el odio? ¿Qué es mejor, las caricias o los golpes? ¿Qué es más rico, arruncharse o dormir en camas separadas? ¿Qué es mejor, comerse un huevo solo maldiciendo o sentado con la pareja riéndose? ¿Qué es mejor, hermano? Ni siquiera en lo elemental estamos entendiendo qué es mejor. Imagínense, ¿qué es mejor? La lealtad, la amistad, la honestidad, trabajar, lograr las cosas, tener empeño. ¿Qué es mejor? Pero nosotros siempre le escuchamos la voz que dice no.
Dice ahí, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. Yo siempre digo que tengo que predicar de esta porción y no me detengo tanto, porque todo lo que está diciendo es muy bueno. Pero fíjense, el legislador, ¿dónde está? Entre sus pies. ¿Qué es lo que Jesús vino a este mundo? Dice, todo juicio me es dado. Eso lo vamos a ver después cuando veamos Juan, la potestad, lo que estamos viendo de Juan 5. Pero la potestad es ¿qué? Todo juicio me es dado a mí, dice Jesús. O sea que Él puede juzgar. El juez determina si sí o si no. Los jueces saben en qué andaban, en un pollino. Por eso Jesús entra en un pollino. Porque los jueces de Israel andaban en un pollino y Él vino a juzgar. Pero ojo, Él no vino a juzgar, Él vino a salvar. Y el juicio está en que el que no quiere, de nuevo lo repito, voluntariamente. Él no obliga a nadie. Él no lo coarta, no lo manipula, no, Dios dice bueno, y después la persona dice estoy arrinconado. Usted mismo se arrinconó, hermano. Usted mismo metió la cabeza donde no tenía que meter. Deje de echarle la culpa a Dios y deje de echarle la culpa al diablo. Claro, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes? A la iglesia, no al mundo. El mundo entero está bajo el maligno. O sea, la gente ni siquiera sabe quién lo domina. Viven por vivir, no tienen sentido de la existencia porque no tienen la vida en el espíritu. Pero Él vino a darnos esa vida en Él. Eso que usted ahora dice, o yo no sé si lo dice, no lo cambio por nada. Esto que en la canción evangélica, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, es la verdad. Entonces, ese cachorro de león estaba ahí profetizado en Génesis 49. Dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. ¿Su vestido en qué sangre lo lavó? ¿En qué sangre? Porque decía, Él lavará su vestido en la sangre de los enemigos. Pero antes de lavarlo en la sangre de los enemigos, primero lavó su vestido con su propia sangre y le entregó esa sangre a los que quieran lavar sus vestidos. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos la segunda parte de Apocalipsis 5. Dice, ¿quiénes son estos? Los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Dice, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino. Los ojos rojos del vino son los ojos de la ira. Dice, y sus dientes blancos de leche. ¿Qué son sus dientes blancos de leche? Los dientes de un niño. Primero inocente como niño, después es que va a venir para castigar al que no quiso. Ahí está en Génesis 49. Entonces cuando en Apocalipsis dice, ¿quién es digno? Dice, el león de la tribu de Judá. Y entonces inmediatamente Juan, que es judío, piensa, claro, es el león que está profetizado en Génesis 49. Ya nos salvamos. Porque un león, ¿quién puede contra un león? Y la majestad del león y el rugido del león. Claro que sí, un león es digno de abrir el libro y de leerlo. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué? ¿Ustedes se imaginan la desilusión de Juan? Que uno está esperando a alguien que lo defienda, ¿no? Un cordero. ¿Un cordero? Un cordero no defiende a nadie, hermano. Es que uno le tiene miedo hasta a una cucaracha voladora, pero a un cordero nadie le tiene miedo. Un cordero es lo más lindo, lo más estético, lo más bonito, lo que causa más. Yo creo que hasta los malos, hasta Pablo Escobar le hubiera dado ternura ver a un corderillo. Eso es lo que aparece. ¿Saben por qué? Porque Él se rebajó para hacerse como uno de nosotros. Y en la condición no de león, en la condición de cordero, es más fuerte todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Deshizo las obras del diablo. ¿Y qué quiere usted deshacer las obras del diablo como qué? Como león, no puede.
tiene que ser como cordero. Por eso dice Pablo en Filipenses: haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Pablo no estimó el ser igual a Dios, Pablo, como cosa que aferrarse. O sea, Pablo es el que está diciendo esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque no es con espíritu, después lo veremos, y no es con fuerza ni es con espada, sino con mi espíritu. La iglesia anda en el espíritu, y la iglesia deshace las obras del diablo. ¿Cómo? Humildemente. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre celestial, yo te doy gracias por tu palabra, que es la verdad, Jesús. No nos queda el tiempo, es para profundizar en cada cosa. Tú eres el que digno, el único digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y te ganaste esa dignidad porque te hiciste obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fuiste obediente en todo al Padre, lo que nosotros no alcanzamos, lo que nosotros no podemos, lo que nosotros, aunque nuestro corazón gime, por eso nuestro mismo corazón malvado nos impide. Tú lo sabes, porque tú nos creaste. Pero tú nos hiciste como vasos de barro para que la excelencia no sea de nosotros, que no resistimos esa vanidad, sino que toda la gloria sea para ti, el autor y el consumador de la fe. Señor Jesús, nosotros no dependemos de nosotros dependemos de ti. La parte nuestra es que nuestra voluntad se incline ante ti. Padre, tú nos conoces, sabes nuestras luchas, sabes nuestras dificultades, sabes lo que nos distrae, lo que nos aparta de ti, Señor. Ayúdanos, Jesús. Gracias que tú eres paciente para con todos. Gracias que tú no desechas a nadie, que tú no alejas a ninguno. Pero que si nosotros queremos irnos y pedimos nuestra herencia y nos vamos, tú lo permites, porque es voluntariamente. Tú llamas a la puerta, si nosotros abrimos es voluntariamente. Tú dices ven y sígueme, y si te seguimos es voluntariamente, Señor. Padre, que nosotros veamos la riqueza del reino de los cielos que hay en ti, y que esa riqueza se expanda por nuestra vida en primer lugar. Toda tiniebla que sea desplazada por la luz de Cristo. Todo mal, todo daño, toda enfermedad, toda malignidad, toda envidia, toda cizaña sembrada en el corazón, todo lo que nos obstaculiza, lo que nos impide, ahora mismo que sea removido por el Espíritu de Dios, por la sangre de Cristo, por la promesa del que es fiel, que comenzó la buena obra y que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No le haga fuerza al diablo, sino que hay que hacer más bien fuerza al Señor, que lo va a librar. Permítalo. Deje que su vida sea luz, deje que su vida sirva para el propósito eterno de llevar a otros a los pies de Cristo. Tú eres el león, pero tú apareciste como cordero, Señor. Y aunque nosotros te vimos como cordero, te amamos como león, Señor. Gracias, Jesús.